Hemos leído un texto que venimos meditando ya hace unas semanas y quiero recordarles que Dios ha venido ejecutando un plan, y ese plan que Dios viene ejecutando en la humanidad lo está desarrollando en el escenario de la historia. Y precisamente podemos ver cómo este capítulo 7 de Apocalipsis nos está dejando ver cómo el Señor ha diseñado un plan majestuoso, eterno, glorioso. Un plan que no es solamente para ayer, hoy y siempre en esta tierra, sino que trasciende el tiempo, las circunstancias. Es el plan de redención, es el plan que se viene revelando de manera progresiva en las Escrituras y que desemboca, culmina en un estado glorioso que precisamente este capítulo 7 de Apocalipsis nos presenta como una visión celestial. Podemos decir que en un sentido, hermano y amigo, hay un velo que se va corriendo y va dejando al descubierto una escena que no solamente debe informarnos, sino que también debe transformar nuestra manera de pensar e impactar nuestras almas, llenándolas de asombro y transformando nuestro carácter. Esta visión incluye una gran multitud, como leíamos, incontable, diversa, gloriosa. Y esa multitud tiene una característica: ha recibido un sello de Dios, mediante el cual se le asegura la salvación, el cuidado, la preservación durante el tiempo de tribulación que debe atravesar a través de su peregrinar en este mundo y en esta tierra, para que finalmente ese sello también le asegure una recompensa en la eternidad. Hoy he llamado nuestra meditación: participemos del gran plan para la eternidad. Participemos del gran plan para la eternidad. Y a la luz de los versos 4 hasta el 17 de este capítulo 7 de Apocalipsis, estaremos meditando en 4 temas puntualmente. El primero, que somos partícipes de una gran multitud. El segundo, somos partícipes de una gran salvación. El tercero, somos partícipes de una gran tribulación. Y por último y cuarto, somos partícipes de una gran recompensa. Ya veremos quiénes son los que se pueden contar dentro de ese grupo de los que somos participantes de una gran multitud, de una gran salvación, de una gran tribulación y de una gran recompensa. Hoy trataremos de avanzar por lo menos en los primeros 2 aspectos: ser partícipes de una gran multitud y ser partícipes de una gran salvación. Y de acuerdo como el Señor nos vaya permitiendo avanzar en esto, estaremos haciendo el tercer y cuarto tema en el próximo domingo, Dios mediante. Así que lo que vamos a ver hoy, hermano y amigo, es un mensaje que nos
llama, que nos exhorta, que nos anima a responder y a participar de una manera activa, de una manera dinámica en este plan para la eternidad. Si hacemos parte de este grupo, insisto, de este grupo que es una gran multitud y que participa también de una gran salvación, quiero decirle que el Señor hoy quiere animarnos a comprometernos más en la participación activa, insisto, de este plan. Así que le animo, hermano, a que conmigo explore lo que el Señor quiere decirnos. Y usted, amigo, que nos visita, usted joven que aún no es creyente, como le decía al principio, esté muy atento porque también aquí el Señor puede hablar a su alma de una manera importante. Hablemos entonces de lo que he llamado ser partícipes de una gran multitud. Somos partícipes de una gran multitud. La historia sagrada que Dios ha dejado a la humanidad contenida aquí en este libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Como les vengo diciendo, trata acerca del avance del plan de salvación. Un plan que se va desarrollando y que se va descubriendo poco a poco ante nuestros ojos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y al llegar aquí al Apocalipsis se devela de una manera mucho más amplia, mucho más clara ante nuestra vista. Nos impresiona por la manera en que a través del tiempo su autor va conformando poco a poco un pueblo para hacerlo partícipe de grandes y maravillosos beneficios que dejan en evidencia la gloria de su ser y el brillo de sus atributos perfectos. Sí, Dios está conformando un pueblo desde el principio. Un pueblo, recuerde, de gente santa. Ese gran pueblo del que hablo es precisamente el protagonista de este capítulo 7 de Apocalipsis, que ahora está siendo identificado de una manera significativa, de varias formas en nuestro pasaje. Pero aunque son varias formas como se identifica, no perdamos de vista que es uno y el mismo pueblo de Dios siempre. Es un pueblo que sobrevivirá, que permanecerá sirviendo a su Dios y disfrutando de Él por la eternidad. Ese pueblo se caracteriza en los últimos tiempos por el sello que le será puesto. Y eso fue lo que vimos en los primeros 3 versículos en la pasada oportunidad, ¿lo recuerda? En los primeros 3 versos precisamente del capítulo 7. En este periodo de la iglesia, desde el primer siglo hasta el fin del mundo, recuerde que la Escritura lo llama el final de los tiempos. Ya estamos en ese último tiempo. Y los primeros 3 versículos dice que antes que empezaran a cabalgar los 4 jinetes del Apocalipsis, el Señor detuvo todo para sellar a su pueblo, ¿lo recuerda? Para que después de sellado, los 4 jinetes empezaran a recorrer el mundo y traer sobre este mundo persecución, guerra, muerte, hambre, desolación, etcétera, etcétera. Es lo que estamos viviendo cada vez que usted y yo prendemos
el televisor para ver un noticiero y encontramos guerras, rumores de guerras, asesinatos, muertes, corrupción, hambre. Eso es lo que ya ha empezado a ejecutarse como un juicio divino sobre este mundo. Pero Dios quiso sellar a un pueblo. ¿Y para qué lo selló? Bueno, siendo sellados, somos parte de un pueblo escogido. Y eso es lo primero que quiero remarcar aquí. Siendo sellados, somos parte del pueblo escogido. Recuerde, por favor, que ya hemos dicho que el sello o los sellos siempre indican o cumplen una función triple: identidad, protección y pertenencia. Y sobre esto último, es decir, pertenencia, considero que nuestro pasaje nos indica algo importante. Recién leemos el versículo 4. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Note que es un número exacto, o un número muy bien definido. Ese número específico es muy significativo, especialmente porque también el versículo lo conecta con las 12 tribus de Israel. ¿Sí lo notó? Dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que déjeme decirle en primer lugar que el número nos está informando varias cosas. Ese número 144,000 nos está diciendo que hay un número exacto de almas que conforman los escogidos de Dios, que son sellados por Él con el Espíritu Santo. No será ni uno más ni uno menos. Dios tiene, desde antes de la fundación del mundo, sus elegidos. Soberanamente los escogió para ser sellados, insisto, con su Espíritu. Y Él entonces conoce perfectamente ese número desde antes de la fundación del mundo. Quiero que usted coteje lo que le estoy diciendo con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice lo siguiente: pero el fundamento, ¿sí lo tiene? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Conoce o no conoce el Señor los sellados? Claro que sí. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios también y Romanos. Así que el número 144,000 nos está diciendo en primera instancia eso: que Dios ha elegido soberanamente un número exacto y los ha elegido para sellarlos con el sello, dijimos la vez pasada, del Espíritu Santo. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro de un género literario muy particular. Es un libro simbólico, es un libro lleno de ilustraciones, lleno de imágenes, y debemos tener cuidado en la interpretación de este texto, de este libro,
¿Por qué? Porque no se puede interpretar todos los pasajes de manera literal. Está repleto de números, de ilustraciones simbólicas, y en consecuencia es legítimo interpretar este número de los sellados también como simbólico. Los 144,000 y la designación de las tribus de Israel no las podemos tomar literalmente, sino buscar su símbolo a la luz de ¿qué? A la luz de las mismas escrituras. Porque recuerde que la primera norma o la primera ley de la hermenéutica o interpretación del texto bíblico es que la escritura se interpreta con la misma escritura. No se interpreta con sueños, no se interpreta con imaginaciones, no se interpreta con supuestas iluminaciones o profecías que le vienen a un predicador. No, se interpreta por lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Y por eso quiero compartirles que hay una correspondencia numérica entre aquellos nombres que representan al pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y los que han leído la Escritura, o quizás la han hojeado por un buen tiempo, saben que hay unos nombres que identifican al pueblo de Dios tanto del Antiguo Testamento como un nombre que identifica al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Y precisamente el nombre con que se identifica el pueblo de Dios del Antiguo Testamento son las tribus de Israel. Israel y sus descendientes. Y el pueblo del Nuevo Testamento se identifica con los 12 apóstoles del Cordero, que fueron los primeros que conformaron ese grupo que el Señor llamó para edificar su iglesia. Así que con eso en mente, no es coincidencia que el número 144 resulte de multiplicar 12 por 12. Y esta es una manera de remarcar que se está hablando aquí de uno y un mismo pueblo que Dios siempre ha tenido en mente desde el principio, para a través de ese pueblo glorificarse y en ese pueblo centrar toda su atención y todo lo que Él quiere desarrollar y ejecutar en su plan de salvación. Entonces el 144 nos está diciendo en efecto que se trata de todo un gran pueblo, el pueblo que Dios ha escogido. Pero también ese 144 está multiplicado por 1000. Y el 1000 en las Escrituras nos señala hacia un número o cantidad mucho más grande. Es decir, no se trata de 1000 literales, sino que en las Escrituras recuerde que el Señor dice que para Él 1000 años son como ¿qué? Como un día, o un día como 1000 años. Entonces no es que sean 144,000 personas exactamente las que son selladas y conforman el pueblo de Dios, sino que son muchas más. Y esas 144,000 entonces, o ese número 144,000, nos identifica entonces un gran pueblo muy numeroso. Es el pueblo que ha sellado, es el pueblo que le pertenece. Pero ¿por qué lo llama? ¿O por qué lo conecta con las tribus de Israel? Sería la pregunta que debiéramos hacernos. Porque dice el versículo: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Significa entonces que son israelitas todo este grupo de personas. Es decir, que son hombres y mujeres que han nacido dentro del pueblo de Israel, dentro de la familia de Israel.
son descendientes nacionales de Israel, todos son judíos. Bueno, aquí debemos tener cuidado. Este pueblo numeroso se está refiriendo al Israel espiritual, que es la iglesia, que estará sobre la tierra en los últimos tiempos, mientras los 4 jinetes están recorriendo el mundo entero. ¿Y por qué llegamos a esa inferencia o a esa deducción? ¿Por qué? Bueno, lo primero es porque esta carta, que es el Apocalipsis, ¿a quién va dirigida? ¿Va dirigida al pueblo del antiguo pacto? No, va dirigida al pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia. Y la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Se llama el Israel de Dios, se llama el verdadero Israel, el Israel espiritual, los verdaderos descendientes de Abraham. ¿Quiénes son? Los que han ahora abrazado a Cristo por la sola fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que Abraham, su fe le fue contada por justicia, y todos los que son hijos de la fe son descendientes de Abraham. Así que el Israel espiritual es el que está aquí descrito como los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Un datico así como para que lo tengan en mente y ahí en sus apuntes. Noten que cuando el apóstol Santiago escribe su carta universal, él la introduce de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 1. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué Santiago, que está escribiendo a la iglesia en el primer siglo, también llama a los creyentes como 12 tribus? Bueno, porque la iglesia es el Israel de Dios, es el Israel espiritual, como vamos a verlo más adelante. Entonces, el Israel de Dios del nuevo pacto, que es la iglesia, será provisto de un sello, el sello del Espíritu. Y ese sello del Espíritu es el que le permitirá a este pueblo resistir como vencedor, mantenerse firme, fiel a la palabra, fiel al testimonio en medio de la gran tribulación que trae el recorrido de estos jinetes sobre la tierra. Durante esta era que abarca desde la primera venida del Señor hasta el gran día de la ira del Cordero, la iglesia, el Israel de Dios, estará cuidado, preservado, capacitado para mantenerse firme y en pie en su fe por causa del sello que Dios ha puesto sobre él. No quiero pasar por alto que este listado de las 12 tribus, note que es un listado distinto y totalmente diferente a cualquier otro listado que usted encuentre en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en este listado aparecen 2 tribus que no debieran aparecer, que es la tribu de Leví y la tribu de José. Y en consecuencia hay 2 tribus que no aparecen y que son reemplazadas por estas que acabo de mencionar. Y son la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Esas no aparecen en el listado. Y esto no solamente, hermanos, es un detalle, ¿cómo lo llamaríamos? Técnico, un detalle hermenéutico. No, este es un detalle importante. Quiero que vaya, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Vamos al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, capítulo 12,
versículo 26. Mientras ustedes encuentran el texto, recuerden que David tuvo un hijo que fue el sucesor de su trono. ¿Se llamó cómo? Salomón. Pero a la muerte de Salomón hubo dos hijos que se pelearon el trono, Roboam y Jeroboam. Y es de este Jeroboam que habla nuestro texto de Primero de Reyes 12:26. Dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Jeroboam hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Note, y puso uno en Betel y el otro, ¿dónde? En Dan. Dan es también una de las ciudades al extremo norte de la tierra que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Y allí se ubicó precisamente la tribu de Dan. Y la ciudad de Betel está ubicada, adivine dónde, en la tribu de Efraín. Entonces dice aquí que Jeroboam, ¿qué hizo? Fabricó unos ídolos de oro. ¿Por qué? Porque él no quería que 10 tribus que lo habían seguido a él se fueran hasta Jerusalén a adorar a Dios cada año, porque eso les restaría entonces popularidad y autoridad, como acabamos de leer. Él tenía celos de que era en Jerusalén donde todos los judíos tenían que ir a adorar. Entonces dijo: no, ya no vayan más, porque yo aquí les voy a fabricar su templo y sus ídolos. ¿Dónde? En Dan y en Betel. Entonces, hermanos, la tribu de Dan y la tribu de Efraín son tribus que señalan y que identifican la idolatría y la apostasía. Por eso no aparecen dentro del grupo de los que son sellados y escogidos por Dios, porque están representando, insisto, un espíritu apóstata, un espíritu idolátrico, y por eso no aparecen aquí en este listado. ¿Me comunico? Ahora tengan en mente esto que les estoy informando sobre estas dos tribus, porque volveremos a tomar en cuenta ese aspecto. Volvamos a la identificación de los 144,000. Hay un pasaje paralelo que identifica a los 144,000 con la iglesia, como les decía, con el Israel espiritual de hoy, que es la iglesia, o el Israel espiritual de los últimos días sobre la tierra. Vaya conmigo al capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 al 5. ¿Lo tiene? Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Mira, ahí están otra vez los 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Cómo sabemos que estos 144,000 son los mismos 144,000 del capítulo 7? Porque recuerde que los sellados habían sido sellados, ¿dónde? En la frente, con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. Son los mismos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno.
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Este aspecto de un cántico nuevo, recuerde que es una expresión que nos indica que ahora el pueblo entona himnos y cánticos de adoración a Dios por el nuevo pacto que ahora ha establecido en Cristo. Por eso hay un nuevo cántico, porque es un nuevo pacto con mejores promesas. Y ahora el pueblo canta ese nuevo cántico. Dice, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Note que aquí está hablando otra vez de la idolatría. No está hablando de mujeres en el sentido literal, porque esto, si tomamos las mujeres en sentido literal, estaríamos diciendo que todos los casados estamos contaminados, lo cual no es cierto. Entonces está refiriendo a una contaminación espiritual. Dice, aquellos que no se han contaminado con mujeres, es decir, aquellos que no han caído en idolatría, dice, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero, esos son los que son fieles, porque lo siguen a donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es significativo detenernos a considerar la condición de estos 144,000 en la tierra durante el tiempo en que van a cabalgar estos 4 jinetes en el mundo entero. Es decir, desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Eso nos señala nuevamente las dificultades, las pruebas por las que atravesará el Israel de Dios en este tiempo, la iglesia. Y eso me lleva a considerar mi segundo tema en este primer punto, y es, siendo sellados, somos parte de la iglesia militante. Siendo sellados, somos parte de la iglesia militante. Nuestro primer tema fue, siendo sellados, somos parte del pueblo escogido. Y ya identificamos esos 144,000 como el pueblo escogido, el nuevo Israel, la iglesia del nuevo pacto. Ahora, siendo sellados, somos parte de la iglesia militante. ¿Por qué decimos que somos parte de la iglesia militante? Teológicamente se distingue entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante es la que está ahora aquí en la tierra. Sí, la que está dando la batalla contra el mundo, el pecado. Satanás está en pie de lucha. Esa es la iglesia militante. Ahora nosotros, hoy en el siglo XXI, todos los creyentes de todo lugar, somos la iglesia militante. Y la iglesia triunfante es la que se encuentra ya en la gloria. Pero hablemos de la iglesia militante, porque de eso es que nos habla el libro de Apocalipsis en esta primera parte del capítulo 7. Los 3 primeros versículos de este capítulo nos dicen que antes de que inicie el cabalgar de los 4 jinetes, el pueblo de Dios fue sellado. En consecuencia, la inferencia correcta es que el pueblo sellado necesita de una provisión para poder sobrevivir al juicio que viene sobre la tierra y sobre el mundo entero. La iglesia de Dios, el Israel espiritual, debe pasar por esa prueba, y el Señor le está diciendo a su pueblo que le ha otorgado un sello que los protegerá. Sí, porque el sello, como les dije,
Es un sello que cumple también tres funciones, ¿lo recuerda? Y hay una función que es cuidar. La marca en el pueblo de Dios le indica al enemigo, a los jinetes, hasta dónde y a quiénes puede dañar. Así como Job, recuerda que el diablo vino hasta Dios y le dijo que quería dañar a Job. ¿Y Dios qué le dijo? Bueno, le doy permiso de que dañe a Job hasta tal punto. Asimismo, el sello es una garantía acerca de la protección que Dios nos da, pero también es una garantía de la victoria sobre los enemigos de nuestras almas. Él no solo nos guardará del ataque del enemigo, sino que también nos dará victoria sobre el enemigo. Recuerde, hermano, hermana, el Señor va a permitir estos males que estamos viviendo para santificarnos y para madurar y fortalecer nuestra fe, preparándonos y asegurándonos una amplia entrada al reino de Dios, como dice el apóstol Pedro. Porque es necesario que nosotros entonces comprobemos nuestra vocación y nuestra profesión. Hermano, yo veo muy significativo que Dios haya escrito esta carta a la iglesia de todos los tiempos. Y aquí entonces me voy a detener para que busquemos juntos unas aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy. ¿De qué nos sirve que el Señor nos haya escrito todo esto acerca de los 144,000 sellados y que nos identifiquemos con una gran multitud y que esa gran multitud es el Israel del nuevo pacto? ¿Para qué nos sirve eso? Yo le animo, hermano, esfuércese para captar el mensaje que el Señor quiere darle a su alma hoy a través de estas escrituras. Usted, si es un pecador genuinamente convertido a Cristo, que se esfuerza en la gracia para seguirle fielmente, usted entonces hace parte de esa gran multitud de los 144,000 sellados de los que habla ese capítulo 7. De los que están sobre la tierra y sobre los cuales vienen también todos estos males que traen los cuatro jinetes. Y usted debe saber cómo sortear esas pruebas. Y su alma debe estar asegurada firmemente en la palabra y en el testimonio de Cristo para eso. Estas cosas tienen una inferencia relevante para su vida hoy, hermano, hermana. Y lo primero que quiero remarcar es que usted ha sido escogido y llamado para ser un siervo. Mire conmigo el versículo 3 de este capítulo 7. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de Dios. Si usted es sellado, usted es un siervo, hermano. ¿Me comunico? Usted ha sido escogido para ser un siervo, un esclavo. Eso es lo que se infiere del término original griego que se traduce como siervo. Un esclavo en el primer siglo, ¿sabe quién era? Alguien que el amo y dueño que lo había comprado por un precio y había puesto una marca y un sello de propiedad. Usted debe considerar eso. Usted es un siervo de Dios porque Cristo pagó por usted y le puso el sello del Espíritu Santo. Usted no es dueño de nada. Usted es un esclavo de Cristo. Y eso debe cambiar nuestro entendimiento. El esclavo fiel solo
busca los intereses de su amo. Vela por los intereses de su dueño. El siervo no se distrae buscando sus propios proyectos, sus propias metas, sus propias distracciones. ¿O sí? Es un esclavo del Señor. El siervo no sirve a otros dioses. Por eso no están las tribus de Dan y de Efraín en el listado, porque representan idolatría. ¿Y sabe qué es la idolatría? Dedicar lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestros intereses, de nuestra atención a otras cosas que no es nuestro Señor y nuestro Dios. Lo segundo que quiero compartirle es, no solamente hay una identificación de la iglesia con el Israel espiritual, sino que quiero y espero que, quedando claro que usted como creyente es parte del verdadero Israel de Dios, usted es parte de un gran proyecto divino. Quiero que por favor vaya al Antiguo Testamento, a Números capítulo 1, versículo 21. Números, vaya al Pentateuco y busque por favor Números capítulo 1. ¿Lo tiene? Mire conmigo el versículo 21. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Versículo 23. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Versículo 25. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. Versículo 27. Los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. Y así sucesivamente. ¿Cómo les suena este conteo a lo que encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis? ¿No es similar? No dice de la tribu de Judá tantos, de la tribu de Rubén tantos, de la tribu de Leví tantos. Hermanos, es importante ver que el Señor no relaciona a la iglesia con el nuevo Israel en Apocalipsis simplemente por relacionarlo o por darnos información. No, es para mostrarnos algo muy importante. Mire el versículo 2 y 3 de Números capítulo 1. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Sabe por qué aparece en Apocalipsis 7 como un censo hablando de la iglesia y del nuevo Israel? Porque está hablando de un ejército. Está hablando de una iglesia militante. Está hablando de una iglesia que está en guerra en este mundo, en esta tierra. Usted ha sido sellado para ser un guerrero. Ha sido dotado de gracia, la gracia del Espíritu para responder el ataque del pecado, del mundo, de Satanás. Hermano, concientícese, usted es un soldado. Usted, Dios lo llamó y lo selló para estar en pie de lucha con los enemigos de su alma.
El Señor no lo llamó a usted para estar aquí en esta tierra jugando con los enemigos de su alma, coqueteando con los enemigos de su alma. No, estamos aquí como guerreros, estamos aquí como soldados para dar la batalla por el reino de Dios, no por el reino del mundo. ¿Me comunico? Por eso somos 144,000 sellados de las tribus de Israel. Somos un ejército en pie, como cantábamos hace un momento. Somos el ejército del Señor. Usted, hermano, y debe combatir. Vaya por favor a 2 Corintios 10, 3 al 5. ¿Lo tiene? 2 Corintios 10, 3 al 5. ¿Lo encontró? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Le da sentido eso a su alma? ¿Le da sentido eso a su alma, hermano? ¿Lo entiende? ¿Puede usted relacionarlo con lo que está diciéndonos el Señor aquí en este capítulo 7 de Apocalipsis? Usted está en guerra continuamente con los enemigos de su alma. Sus armas son espirituales. Sí, sus enemigos lo atacan. Y usted debe defenderse con el sello del Espíritu. Reaccionar y sortear todo con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Defenderse con la mente de Cristo y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Hay una lucha continua del mundo, del sistema del mundo, que quiere invadir su pensamiento, su manera de vivir, sus costumbres. ¿Y qué dice aquí el Señor? Hay que derribar todo argumento y no permitir que lleguemos finalmente a conformarnos a los estándares de este mundo caído. ¿Me estoy haciendo entender? Es una guerra que, dice también Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Usted combate a favor de la causa de su rey, de su Señor, porque usted es un siervo de Dios. Y por eso las tribus que sirvieron a otros dioses no fueron contadas. Usted solo debe buscar complacer a su Señor con todo su ser. Debe combatir cualquier tipo de servidumbre que usted rinda a los hombres, a sus seres queridos, a sus posesiones, a sus proyectos, a sus negocios, a su estatus. Debe combatir todo lo que le resta fuerzas, tiempo, inspiración, edificación para la causa del reino de Dios. El mundo lo ataca para que usted, en medio de todas las presiones del mundo, finalmente usted ceda terreno. Y usted debe despreciar lo que el mundo le ofrece. Vencer con el Espíritu, aferrado fielmente a las sagradas Escrituras y al testimonio de Cristo, como nos dice Apocalipsis en estos primeros 7 capítulos. El sistema del mundo quiere ocuparlo a usted, cautivarlo totalmente,
ocupar y ganar su capacidad, sus dones, sus habilidades, su tiempo para sus intereses. Eso es lo que quiere Faraón con usted. Y si fuera posible, busca cultivar su alma para que usted ame más la agenda del mundo que la de Dios. Poco a poco el enemigo quiere llevarlo a hacer concesiones con el sistema del mundo, que usted termine adoptando, insisto, los estilos, las formas del mundo y que rebaje cada vez más las demandas de la palabra de Dios. Por eso usted es contado entre los 144,000. Porque somos un ejército que lucha por la causa del reino en este mundo. El punto aquí, hermano, es que usted no puede decir: qué bueno que soy sellado, gloria a Dios, nada me podrá afectar, puedo relajarme, puedo estar tranquilo con mi vida, seguir disfrutando todo lo que más pueda, con tal de que lo haga sanamente y le dé siempre gracias a Dios. Pero recuerde, no todo lo que nos es lícito nos conviene, dice el Señor. Como cristianos debemos saber que tenemos que luchar para estar en pie y sostenernos. Este capítulo 7 es la continuación del 6, que termina con una gran pregunta. Recuerda, ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso dice el último versículo del capítulo 6. Y como cristianos tenemos que luchar para estar en pie y sostenernos ante el ataque que hay contra nuestras almas. Hermano, hermana, présteme atención. Usted hoy seguramente está enfrentando trabajos, cansancio, tristezas, lágrimas, enfermedades, traiciones, robos, pérdidas, corrupción, desilusiones, negaciones, desdichas y muerte. Y lo único y lo más eficaz que usted tiene para mantenerse en pie es mantenerse fiel a las Escrituras y al testimonio de Cristo. Usted tiene que luchar la buena batalla de la fe. Usted tiene que luchar contra su pecado. Ese pecado que el mundo y el dominio y el enemigo quiere avivar siempre. Y ahí está nuestra lucha. Usted sabe ahora que es sellado. Sí, y usted va a salir victorioso. Pero eso, hermano, no es para que luchemos menos. Al contrario, saber que usted ya es sellado y que usted llegará a la gloria es para que peleemos con mayor coraje, con mayor valor, con mayor confianza. No se acobarde, no desfallezca, no se canse, no se distraiga, no se entretenga buscando cómo pasarla más sabroso en este mundo. Usted es un soldado. Hermano, présteme atención. Usted es un soldado y su misión no es conquistar esta tierra y sus tesoros, sino ser un guerrero, un siervo del reino de Dios que vence aferrado a la palabra y al testimonio de Cristo para ganar por gracia
y recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para eso sí somos soldados. No para ganar tesoros en este mundo. Así que, volviendo a nuestro texto, ahí estamos. Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá hasta la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Pertenece usted a alguna de esas tribus? ¿Nota lo que puede pasar si usted no es uno de los 144,000 sellados? Su vida, cómo la invierte, cómo la vive, sus intereses en este mundo, le dicen a usted realmente si usted hace parte de estos ejércitos del Israel del nuevo pacto. Si más bien su estilo de vida, sus intereses y sus propósitos le dicen otra cosa, arrepiéntase y crea. Mientras hay vida, hay esperanza. El Apocalipsis también nos dice que aún está abierta la puerta de la gracia de Dios en Cristo. Aún es tiempo de arrepentimiento. Querido amigo, amiga, joven, si usted no hace parte de los 144,000 sellados del Cordero, hace parte del resto de sellados del enemigo, del diablo. Y ese sello lo único que le asegura es la ruina eterna de su alma por los siglos de los siglos. Y es posible dejar de pertenecer a ese amo, a ese padre de mentira, como dice el Señor Jesús, que es el diablo, el enemigo de su alma, yendo a Cristo, abrazando a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe, y poder recibir ese sello para ser parte de este gran ejército del Israel de Dios, que será finalmente galardonado por pura gracia, estando en la presencia del Señor y morando y disfrutando de Él por los siglos de los siglos. El tiempo se me ha terminado, me ha alcanzado. Así que, hermanos, vamos a cerrar aquí y dejamos los otros 3 puntos pendientes para seguir avanzando. Oremos. Señor y Dios, queremos darte gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra está llena de sabiduría. En ella se encuentran todos los tesoros
del conocimiento y la sabiduría. Y te damos gracias porque tú nos dejas conocer gran parte de ese tesoro. Te rogamos ayuda. Más de tu gracia, más de tu espíritu. Ayúdanos a los que ya hemos creído a permanecer firmes, dando la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, a llevar en alto nuestro sello en la frente. Perdónanos, oh Dios, porque aún nuestro corazón es engañoso y busca entretenerse con las bagatelas de este mundo caído. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dejamos de hacer lo que debiéramos y no andamos en las buenas obras que preparaste para tu pueblo. Señor, reconocemos que nos deleitamos más a veces mirando televisión o distrayéndonos con la familia que buscando ser útiles en tu reino. Perdónanos, oh Dios. Y ayúdanos y que tu palabra hoy nos alimente, fortalezca nuestra alma, confirme nuestra profesión y vocación y que nos movamos hacia la dirección que tú nos indicas y señalas. Y rogamos por los que no creen, oh Dios. Suplicamos el don de la fe y el don del arrepentimiento que nos diste un día y el sello de tu Espíritu. Y rogamos, Señor, que podamos verles también a ellos caminando y haciendo parte de esta gran multitud de los sellados de tu pueblo, del Israel del nuevo pacto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, con acciones de gracias. Amén y amén.